¿Cuándo es que debo empezar a hablar a mis hijos de Cristo? Seguramente muchas veces te has hecho esta pregunta, pero hoy vino a mi mente, a mi corazón, 2 Timoteo 4, quiero compartirlo contigo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Wow. Mientras yo me hacía esta pregunta y recordaba cuándo comencé a hablar a mis hijos del Señor, recuerdo que lo hice desde el embarazo, porque empezaba a hablarles acerca de cómo ellos estaban siendo criados, cómo estaban siendo tejidos en el vientre de su mamá. Y luego, poquito a poco, me di cuenta de que es un trabajo que comienza desde el mismo momento en que tú te das cuenta que estás embarazada. Me hizo pensar, ¿no?, en la importancia, ¿no?, de recordar. Primero tenemos un gran privilegio de ser mamás, ¿verdad? Y con ello una gran responsabilidad delante de Dios. Y por eso nos vendría bien reflexionar de vez en cuando, ¿no?, sobre el hecho de que un día veremos a Dios cara a cara y nuestras obras van a ser juzgadas. Así que esto nos debe alentar, hermanas, a hacer nuestro trabajo fiel, ¿sí?, de una manera cuidadosa. También esto nos va a librar del temor del hombre, porque siempre va a haber alguien diciéndonos cómo tenemos que ser mamá. Y muchas de estas enseñanzas realmente lo que nos están haciendo es alejar del modelo divino que Dios dejó para nosotras, ¿verdad? Así que saber que es Dios quien va a juzgar mis obras, mi trabajo como mamá, me va a seguir animando, ayudándome en medio de mis dificultades y de los desafíos que yo enfrento en las distintas etapas de la maternidad. Así que como mamá yo tengo que recordarme a mí misma de que yo estoy sirviendo a Dios y que no me estoy sirviendo a mí misma, ¿sí? También recuerdo que la eficacia de mi ministerio como mamá depende de mi fe en Cristo, ¿sí? La palabra de Dios debe ser una prioridad en mi vida primero, ¿sí?, y en la de mi familia. Y realmente mi hogar debe ser una escuela de la Biblia, donde la palabra de Dios se enseña de una manera sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Pues de una manera ordenada, una manera consecuente y también práctica. También debo recordar que debo ser paciente, ¿sí?, al predicar la palabra. Pues no siempre voy a ver resultados inmediatos, ¿ya? Necesito predicar la sana doctrina, lo que nos enseña, los principios que hay aquí en la palabra de Dios para saber cómo vivir la vida a la manera de Dios, ¿sí? No únicamente debo contar historias bíblicas, que está bien, ¿sí?, de relatar ilustraciones, de leer versículos y luego olvidarme de ellos, ¿verdad? Una verdadera predicación es la explicación y la aplicación de la doctrina bíblica, de ese fundamento que mis hijos necesitan tener en sus vidas para que ellos puedan edificar su casa sobre la roca y no sobre la arena. Y cualquier otra cosa que yo haga, entretenimiento, lo que sea, no va a ser más que una simplemente oratoria religiosa. Hermanas, nuestros hijos están viendo cómo vivimos nosotros esa vida cristiana y qué tan real es Dios en nuestras vidas, no solamente en los buenos momentos, sino también en esas situaciones donde somos tentadas a correr, a buscar refugio o socorro en otra persona que no es Cristo. Así que recuerda, mamá, que la palabra de Dios debe morar en tu corazón, en mi corazón, de una manera abundante, ¿sí? Y no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, como nos dice la Escritura, segaremos si no desmayamos. Nosotros hacemos nuestra parte, que es sembrar la palabra, instruir, corregir, y Dios se encargará del resultado. Así que desde aquí te mando un fuerte abrazo y recuerda que la gracia de Dios es suficiente para cualquiera que sea tu etapa, cualquiera que sea tu necesidad en este momento de tu vida como mamá. Necesitamos recordar
que nosotras simplemente estamos siendo un instrumento inútil o útil en las manos de nuestro Señor y que Él es quien va a dar ese crecimiento, ese fruto a su tiempo y todo para su gloria. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.